Así que sin más, vamos a ir a la Biblia y al libro de Primero de Crónicas. Primero de Crónicas 28. Esto viene de la lectura de esta semana, de ayer. Y pasé un buen tiempo en este pasaje pensando y creo que tiene mucho para enseñarnos hoy. Era una idea sencilla, yo conocía esta historia de toda la vida, escuchando la historia de David, pero al leer y profundizar, pues vi que hay mucho más aquí de lo que pues superficialmente me había dado cuenta al principio y quería compartir un poco de esto. Vamos a orar antes de nada y después establecemos un poco de contexto para el texto que vamos a ver. Nuestro Padre, te damos gracias por el tiempo ahora que podemos pasar en tu palabra. Gracias por tus bendiciones, lo que has hecho en nuestras vidas hasta ahora. Pido que nos ayudes a glorificarte, pedimos que nos des sabiduría y nos ayudes a hacer la obra que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, bueno, ves en el título, ¿no? Sirviendo a pesar de nuestros fallos. Vamos a ver, nos está tratando mucho con esta idea. Yo hablo mucho, o hablo a menudo, ¿no? De encontrar lo que es el plan de Dios para nuestras vidas. Dios tiene una obra, o muchas obras, que Él quiere que hagamos. Y son cosas específicas a cada uno, ¿no? Dios no te dio aleatoriamente tus talentos. Dios te preparó específicamente para obras, para su gloria. Cada uno somos diferentes, ¿no? Hay mucha diversidad en este grupo y en el mundo en sí. Y Dios nos preparó pues para servirle. De nuestra forma única, ¿no? Según los talentos, según la personalidad que Él nos dio. ¿Qué pasa? Para servir a Dios, Él requiere siervos santos, Él requiere personas obedientes para cumplir su plan. ¿Y quién de aquí es una persona obediente constantemente? O sea, hay un conflicto constante entre nuestra naturaleza de pecar. Bien, todos, aunque queramos hacer el bien, seguimos pecando. Y hay un conflicto entre pues, nuestro deseo para hacer el bien y lo que hacemos en la carne que nos impide hacer el bien, hacer lo que Dios quiere, ¿no? El apóstol Pablo lo dijo muy bien. Él decía, pues, yo tengo muy claro lo que quiero hacer. Mi cabeza quiere hacer lo correcto, pero mi cuerpo hace lo contrario, ¿no? Y así yo creo que somos todos. Queremos hacer lo bueno, pero somos personas con fallos, ¿no? Somos personas imperfectas. Y no es eso para decir, bueno, no te preocupes, somos imperfectos y ya está. No, Dios quiere que vayamos mejorando y vayamos creciendo. Y si no estamos creciendo, es un problema, ¿no? Y yo lo digo, pues, empezando por mi vida, yo necesito crecer en mi obediencia a Dios, ¿no? Porque si no crezco, es que no voy a poder hacer lo que Dios quiere para mi vida. Bueno, en esta historia tenemos a dos personas, a David, al rey David, y a Salomón, ¿bien? Y sabemos detalles de las vidas de los dos, y sabemos que David, que fue un héroe de la fe, una persona que hizo grandes hazañas para Dios, mató a Goliat y hizo grandes cosas, pues también fue una persona que fracasó en muchas ocasiones, ¿no? Él pecó. Y tenemos el ejemplo más grande cuando cogió a la mujer de otra persona y mató al esposo. O sea, cosas graves que él era de los mejores. O sea, en la Biblia él es de los mejores ejemplos de los que seguían a Dios. Y aún así, pues, cometió barbaridades. Cometió cosas terribles. Así que, ¿qué pasa? Dios tenía cosas preparadas para David. Y David, por su pecado, por sus fallos, no alcanzó o no pudo alcanzar todo lo que Dios quería para él. Vamos a ver lo mismo con Salomón. Dios le apartó a Salomón para una tarea
Y si os acordáis un poco de la vida de Salomón, pues Salomón empieza muy bien diciendo: Dios, o sea, no puedo con la tarea que me has dado, yo necesito tu ayuda, dame sabiduría, dame fuerzas para hacer tu plan. Y Dios le concede. Dios le dice: te voy a dar sabiduría, te voy a dar riquezas y todo lo que necesites para cumplir mi plan. Y Salomón empieza bien, hace algunas cosas bien, y se equivoca en gran manera también, ¿no? Y un poco pierde el rumbo de su vida, pues porque también, como nosotros, Salomón, pues un pecador. Y ese es un poco el tema del pasaje de hoy, ¿bien? Vamos a empezar con el versículo 1, que nos cuenta un poquito de dónde estamos. Bien, esto es cerca del final de la vida de David. David ha reinado ya muchos años, está haciendo preparativos para su muerte. Dice, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, y aquí dice un montón de personas, ¿no? Los jefes de las divisiones que servían al rey, jefes de millares, de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y sus hijos, sus oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. O sea, para que lo tengamos claro, todas las personas de influencia, todas las personas importantes del reino están aquí reunidos. Esto que nos dice que esto es extremadamente importante para David, ¿no? O sea, no podría ser más importante. David está involucrando a todas las personas más importantes porque quiere comunicar algo muy serio. Y dice, levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en el cual reposare el arca del pacto de Jehová. El arca del pacto, pues nos acordamos, ¿no? Es la caja que Dios mandó a Moisés que construyeran, y era una caja, era una cosa que era parte de las ceremonias de los judíos y representaba la presencia de Dios con los judíos. No era un ídolo y no era una cosa mágica como si has visto la película Indiana Jones con el arca del pacto que encuentran. No es un amuleto con poderes mágicos ni mucho menos, no, es una caja que simplemente representaba que Dios estaba con el pueblo de Israel, algo que era pues muy muy importante en el Antiguo Testamento. Vimos, de hecho, que fue, creo que hace 2 semanas, el miércoles, la canción donde David dedica que canta David celebrando el tabernáculo donde pone el arca. Bien, el arca se perdió antes del reinado de David. Lo consiguen de nuevo los judíos y David dice, yo quiero construir un templo, un edificio grande y digno de tener el arca de Dios, que es una cosa que representa algo muy, muy, muy importante, ¿no? Y Dios le dijo rotundamente no. De hecho, en 1 Samuel 7 tenemos la conversación entre David y Dios, y es una cosa muy curiosa. Allí podríamos ir también, pero por tiempo no vamos a 1 Samuel. Pero básicamente Dios le dice muy, muy claramente, y es más, David le pregunta al profeta: oye, ¿te parece bien si construyo el templo? Y el profeta, sin más, le da su consejo y dice: me parece estupendo. Después, yendo el profeta a casa, Dios le dice: oye, no, tú no me has consultado, vuelve a David y dile que yo no quiero que él construya la casa. O sea, Dios lo deja muy, muy claro en esta ocasión, que Dios no quiere que David construya este templo. Bien, y le da la razón. Aquí un poco más adelante lo menciona David. Pero David había hecho cosas que habían descualificado de esta tarea, y Dios simplemente había dicho: no, yo quiero que lo haga tu hijo, yo quiero que lo haga otra persona. Bueno, esto es lo que está contando David, ¿no? Yo tenía el propósito de edificar una casa, un templo maravilloso, para tener ahí el arca, y que todo el templo era para que todos vieran, incluso de fuera de Israel, todos vieran que aquí está Dios, ¿no? La idea era apuntar a Dios, no era un sitio para idolatría o algo así, era para que todos vieran que Dios está con Israel.
Bueno, el 3. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre. ¿Por qué? Porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Bien. Y no tenemos más aquí detalles, pero yo creo que, o sea, habían cosas que David hizo en guerra que serían santas, que serían lo que Dios quería. Pero yo me imagino que habría muchas cosas también, la Biblia no nos cuenta, que serían malas. Bien, Dios está diciendo a David, tú eres una persona que ha sido muy violenta, quizás a veces para bien y otras veces para mal, y por eso yo no quiero que construyas el templo, porque el templo, lo que es la casa de Dios, va a representar la paz. O sea, es incongruente. Yo no quiero que una persona de guerra sea el que construya mi templo, que va a representar mi reinado de paz. Si hay una cosa en la Biblia que describe a Dios y su reino, es un rey que traerá la paz a la tierra. Es un concepto fascinante porque hoy en día la paz es muy difícil de encontrar. La paz es elusiva. En los dioses paganos de los tiempos siempre tenías a los dioses de guerra, los dioses que destruían, tenían poder y luchaban entre ellos y daban ayuda en la guerra y todo esto. Y Dios se identificaba como Dios de paz. Es verdad que Dios mandó a los judíos a ir a la guerra en ocasiones. No es decir que nunca hubieron conflictos y que Dios nunca estuviera al lado de los judíos en los conflictos, pero Dios quería ser conocido como un Dios de paz y por eso no quería que lo construyera David, básicamente, ¿no? Has derramado mucha sangre. David había derramado sangre fuera de guerra también. Bien, yo pienso en la esposa de Betsabé, la mujer con la cual cometió adulterio, mató a su esposa, un hombre inocente. O sea, David tenía sangre en las manos por pecados cometidos. David, a lo largo de su vida, vemos que era una persona que se arrepentía. Y eso es la mejor característica de David, es que cuando pecaba, pedía perdón, ¿no? Y daba la vuelta y seguía sirviendo a Dios. Y eso es maravilloso, porque como digo, todos nosotros también pecamos. Es una cualidad importantísima. Pero los pecados tienen efectos, ¿no? Eso no quita los efectos del pecado. Dios ofrece perdón, pero eso no cambia el hecho de que hayas tomado decisiones malas en el pasado. Bueno, Dios le dice eso, no, quiero que lo haga tu hijo. Dice, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Aquí vamos a hablar, parece que David sale del tema un poco, porque estábamos hablando de construir el templo. Dios dice, no, Dios no me escogió para construir el templo, y ahora ¿de qué está hablando David? Pues dice, Dios me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, que son palabras súper curiosas, porque David obviamente no iba a vivir para siempre. David está diciendo, ¿no? Dios me eligió para ser rey perpetuamente. ¿De qué está hablando? David va a morir, de hecho se está acercando a la muerte, David entiende que va a morir. ¿De qué está hablando? Bueno, aquí es donde entramos al linaje de David y la promesa de Dios de que David va a ser rey y su línea va a reinar eternamente. O sea, los hijos de David van a estar sobre el trono de Israel y después sobre el trono de la tierra. Y esta promesa siempre estaba conectada a la idea del Mesías. Porque el Mesías, el Señor Jesús, bien, es descendiente del rey David, y el Señor Jesús es el que reinará eternamente. Esta frase de David está hablando acerca del reino eterno del Mesías. ¿Bien? Evidentemente, en Israel hubieron periodos donde la nación fue destruida. De hecho, no existía la nación de Israel, ¿no? Y hoy no hay rey, tampoco hay presidente, y las cosas han cambiado, ¿no? Pero un día habrá un rey eterno en Israel. Y ese es Dios, ese es el Señor Jesús, y de eso está hablando David. Dios me eligió a mí para ser, pues, la cabeza del linaje real del Señor Jesús.
Porque dice, porque a Jehová escogió por caudillo o por líder. Dios escogió la tribu de Judá de entre todas las tribus, la tribu de Judá, para ser líder. Esto se lo prometió Dios a Jacob en su día. Dios dijo que había escogido a Judá, el cuarto hijo de Jacob, que esa tribu sería la tribu que traería el rey a Israel. Dice, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Ahora, ¿por qué dice todo esto David? Como digo, parece que se está saliendo del tema, ¿no? Esto de la idea de construir el templo. Y lo que está diciendo David es que Dios puso en marcha estos planes mucho antes de mi nacimiento. David aquí no está jactándose de nada. No está diciendo que Dios le escogió a David pues porque se lo merecía, porque era buena persona. David acaba de reconocer que Dios no le quería para construir el templo, ¿no? Por sus cualidades personales. David no está hablando aquí de que Dios le eligió porque él era la mejor opción entre todas y porque Dios estaba impresionado con David. No, David está diciendo, Dios desde antes eligió primero a Abraham, después a la familia de Judá, después a la familia de David y a David mismo como el rey y el principio del linaje que traería a Jesucristo al mundo. O sea, David está diciendo, yo soy parte de un plan muy grande, un plan que dura generaciones. Dios me eligió a mí para tener un rol dentro de este plan. No porque lo merezca, no porque sea buena persona, simplemente pues porque Dios tiene un plan en mente y me ha escogido a mí, según su sabiduría, para formar una parte en este plan. Dice, de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, esto también porque David, como era típico de los reyes en su día, tuvo muchas mujeres, algo que Dios había prohibido. Por eso tuvo David muchos hijos, bien, pero entre ellos, dice, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. O sea, primeramente David dice, yo fui escogido para una tarea, no la tarea de construir el templo, no, para ser el rey, para empezar el linaje de Jesús. Y de la misma forma que Dios me escogió a mí para eso, pues Dios ha escogido a Salomón para otra tarea. Eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel, para que sea mi sucesor. Salomón no era el mayor de los hijos de Israel, de David, ¿no? Normalmente, en estos tiempos, pues el hijo mayor es el que cogía el trono. Hubieron muchos problemas allí. David no fue buen padre. Hizo muy mal. Y sus hijos salieron mal por la culpa de David. Hubieron muchos problemas con los otros hermanos y Dios le escogió a Salomón para ser el rey en vez de los demás. Dios, otra vez, según su sabiduría, Dios sabía que Salomón no iba a ser rey perfecto, ni mucho menos. Salomón iba a ser un desastre en muchos aspectos. Ahora, Salomón amaba a Dios. O sea, Salomón era un personaje que quería hacer lo correcto y se desvió por su pecado. Después parece ser que se arrepintió y volvió a servir a Dios. Pero Salomón es otro héroe con fallos, ¿no? Otro héroe fallido en la Biblia. Uno que deseaba hacer el bien, pero por su naturaleza pecaminosa, fracasó en muchas ocasiones. Aun y todo, Dios eligió a Salomón, dice David, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Otra vez, hablando de esta idea del reino que Dios está estableciendo para siempre. Y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Otro versículo fascinante aquí. Dios, en su sabiduría, y no por ninguna razón que podríamos dar nosotros,
Dios escogió a Salomón para esta tarea de ser sucesor y de construir el templo que, por lo que entendemos bien, era quizás el edificio más impresionante bueno, por lo menos de sus tiempos, ¿no? El templo, que leemos más adelante, que lo construyó Salomón, y eso fue un edificio espectacular, o sea, sin paralelo en el mundo antiguo. Ahora fue destruido. No existe hoy, no está entre las maravillas del mundo arqueológicas. ¿Por qué? Porque fue destruido completamente, ¿bien? Por pecado de los judíos. No existen rasgos ya de ese templo. Pero según lo que nos cuenta la Biblia, pues eso, era un edificio increíble. Bueno, en fin, Dios escoge a Salomón y dice, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Tantas veces ya usando aquí la palabra de escoger, ¿no? Dios diciendo, yo soy el que elige lo que van a hacer estas personas. Yo elijo lo que va a hacer David, yo elijo lo que va a hacer Salomón. ¿Por qué? Pues yo no puedo explicarlo. Dios sabe por qué hace las cosas y por qué elige a las personas y por qué pone en marcha planes en las vidas de sus hijos. Dios lo sabe. Difícil o imposible dar explicación a veces por qué lo hace. Pero Dios le escogió a Salomón para esa tarea. Dice, asimismo, yo confirmaré su reino para siempre. Otra vez esta idea del reino eterno. Salomón obviamente no iba a vivir para siempre. Estamos hablando de su linaje. Yo confirmaré su reino para siempre si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. O sea, Dios le pone casi como si fuera la condición, o por lo menos lo que espera de Salomón. Dice, yo voy a hacer que su linaje continúe, pero yo espero que él se esfuerce. ¿Y qué dice? No, es curioso porque estamos hablando aquí del templo. No dice yo lo haré si él consigue construir el templo, que es lo que esperaríamos el texto, ¿no? No dice eso. De hecho, no sé si se habla más del templo. Ya. Dios dice, yo le voy a confirmar el reino si se esfuerza a poner por obra mis mandamientos y mis decretos. Obedecer mis mandamientos, así de sencillo, obedecer la Biblia, obedecer lo que Dios ha mandado para los reyes. Esto, spoiler, no lo hizo Salomón. Salomón desobedeció un montón, fracasó en este cometido, ¿bien? Y la lió mucho. Pero esto es lo que Dios dijo, que se esfuerce a obedecer. Y hay más cosas. Dice 8. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios. Esto es Dios hablando ahora a David y a Salomón. Por eso vosotros, ¿no? Hablando en plural. Guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra. O sea, esto de poseer la tierra está hablando del reino otra vez. Que reinéis, bien, sobre la tierra prometida. Y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Esto es ahora el consejo de padre a hijo, ¿no? Lo que David desea para su hijo. Ahora, como dije antes, David no hizo bien el rol de padre. Vemos que consentía mucho a sus hijos. No les disciplinaba, esto lo vemos antes, ¿no? Y quizás por esto los primeros hijos de David salieron muy mal y Dios no les escogió. Dios sabía lo que hacía. Pero David no hizo bien su rol como padre. Eso no quiere decir, o sea, aun y todo, esto es buen consejo, ¿no? Esto es buen deseo de un padre que quiere que su hijo sirva a Dios. O sea, esto es importante lo que dice aquí. Como digo, hay que reconocer que David no lo hizo bien en muchas otras ocasiones. Tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele
con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Sírvele de tu propia voluntad. Esto es una cosa que yo estoy aprendiendo como padre, ¿no? Nuestros hijos muy pequeños todavía. Pero ningún padre no puede instalar en sus hijos el ánimo de servir a Dios. O sea, puede disciplinar, puede enseñar acerca de Dios, puede entrenar, y hay mucho que debe y puede hacer para ayudar a los hijos a conocer a Dios y a conocer la Biblia y a empezar bien. Pero es imposible instalar el ánimo o el deseo, la voluntad de servir a Dios en los hijos. O sea, eso tiene que ver, cada persona es su propia persona, ¿no? Y aquí David está rogando casi a su hijo que sirva a Dios pues de su propia voluntad, que aprenda él mismo a tener una relación personal con Dios. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, porque es imposible engañar. No puedes hacer una obra y igual engañas a las personas alrededor, pero no puedes engañar a Dios. Él conoce tu motivación, Él conoce tu corazón. Hay muchos hipócritas cristianos, ¿no? Hay muchos que aparecen una cosa y no lo son en realidad, y pueden conseguir engañar a algunos, pero a Dios no. Y David simplemente le recuerda eso, ¿no? O sea, a Dios no le puedes engañar porque Él conoce tu corazón, Él escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. No hay forma de engañar a Dios. Si tú le buscares, lo hallarás, promesa, ¿no? Si tú buscas a Dios, lo encontrarás. Jesús dijo lo mismo, el que busca, encontrará. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Yo he tenido amigos que se criaron en familias cristianas, les conocía de más pequeños y parecían pues como todos los niños que iban en los caminos de su padre, y después cambiaron, y cuando se convirtieron en adultos abandonaron la fe, dejaron de creer, y se manifestó pues que realmente no hubo nada en sus corazones que fue una relación personal con Dios. Según la Biblia, el que busca a Dios le encontrará. Y algunos dicen, no, es que nunca le vi a Dios, nunca le encontré a Dios. Nunca tuve esta relación personal con Dios. Eso es, bueno, dice la Biblia, por no buscar. El que busca a Dios lo halla. Dios no deja a ninguno buscando sin más, ¿no? El que quiere encontrar la verdad, encontrará la verdad. Si tú le buscares, lo hallarás. Más, si lo dejares, Él te desechará para siempre. Bien, las consecuencias de abandonar a Dios. Estoy hablando ya a vista de la eternidad. Como digo, aquí se nota, yo creo que David ya tiene el corazón roto porque varios de sus hijos han muerto, algunos le han intentado matar incluso a él. O sea, ha visto a hijos irse por caminos malos, y David dice, por favor, yo ruego que tú busques a Dios de tu propio corazón, de tu propio ánimo, que le busques, que le encuentres y que no le dejes, ¿no? Que sigas a Dios con tu vida. Mira pues ahora, y aquí terminamos, no terminamos, pero otra vez vemos esta idea. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Dios te ha elegido para un plan. Y en un plan específico. Nadie más que Salomón le escogió Dios para esto, ¿no? Dios le escogió únicamente a Salomón para hacer esto. Y lo mismo con nosotros. Dios escoge a cada uno para sus tareas diferentes. Igual no tan grande o impresionante como construir un templo, pero otras cosas. Dios elige a personas para cumplir partes de su plan. Y el consejo de David, esfuérzate, esto es, ponte las botas, ¿no? No va a pasar pasivamente, no, esto no va a ocurrir sin esfuerzo.
No hay atajos, no hay forma autopiloto de conseguir terminar el plan de Dios. No, vas a tener que esforzarse, eso significa labor, esfuerzo, trabajo, estudio, dificultad. Esfuérzate y hazlo. Al final la decisión recae sobre la persona, ¿no? Dios pone su plan en marcha, te pone en el lugar adecuado, el lugar indicado para hacer lo que Él quiere, pero depende de la persona qué decisión vas a tomar. Esfuérzate y hazlo, dice David. Voy a saltar unos versículos. Los próximos versículos hablan ahora de, básicamente David invirtió una cantidad increíble. Es muy difícil calcular valores de dinero en los tiempos de David, porque no sabemos cuánto dinero tenía él, no sabíamos cuánto oro había en estos tiempos. O sea, es muy difícil convertir las cosas en cifras monetarias de hoy en día, ¿no? David invirtió una cifra increíble, o sea, toneladas y toneladas de oro y plata para la construcción del templo. Y esto en los próximos versículos un poco habla de David. Entendió que no podía construir el templo, pero ¿qué iba a hacer? Iba a hacer todo lo posible, prepararlo todo para su hijo, porque él decía, yo se lo quiero poner lo más fácil posible a mi hijo, hacer lo que Dios quiere para él. ¿Bien? Otra vez, yo creo que David intentando corregir los fallos que ha cometido antes. Pero David, y como digo, los próximos versículos hablan del oro y la plata que acumula, los siervos, la madera, contratos con personas capacitadas para hacer la obra. O sea, David lo pone todo en marcha y le da como la llave a su hijo y dice, anda, termina la obra, ¿no? Haz la obra, porque yo no lo puedo hacer. Eso es otra de las cosas que demuestra que David tenía un corazón que quería servir a Dios. David quería hacer todo lo posible. A ver, pecó, vivió consecuencias por sus pecados. David, desde luego, no es persona perfecta, ni mucho menos en la Biblia. Pero consistentemente a lo largo de su vida se arrepentía y quería hacer todo lo posible. Eso es un poco lo que vemos en su vida. Y aquí también. Saltamos al versículo 20. Y aquí terminaremos. Dice Primera Crónicas 28:20. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. Esta es la canción que cantamos, ¿no? No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. O sea, la obra que tienes adelante es difícil. No, es grande, es duro, no es fácil, ¿no? Dios no escoge a nadie para cosas fáciles en sí. Pero no temas porque Jehová está contigo. Dios te da si Dios te da un plan, te da las fuerzas para cumplir ese plan. Dios nunca te pone algo más allá de tus posibilidades, bien, con su ayuda. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. O sea, esfuérzate, haz lo que te toca, porque Dios te va a ayudar a completar la obra. Dios tiene tantas cosas planeadas para mi vida, para vuestras vidas, para cada uno. Y yo creo que estos versículos aplican exactamente a nosotros, tanto como a Salomón. Dios quiere que hagamos cosas, Dios quiere que le sirvamos. ¿Bien? Hay cosas en la Biblia que son mandamientos universales, por los cuales, pues, si no sabes más específicamente qué hacer, pues empieza haciendo lo que dice la Biblia. Bien, empieza testificando, sirviendo en la iglesia, haciendo todo lo que puedas para evangelizar al mundo. Pero además, pues Dios va dirigiendo y Dios va abriendo puertas específicamente para cada uno, según lo que es su plan para ti y para mí. Pero únicamente si nos esforzamos. Bien, la vida cristiana no es una serie de, a ver, cuanto más aprendes, más fácil se hace. Cuanto más te acercas a la meta, pues
menos esfuerzo. Es al revés. Bien, es una tarea que va en aumento, o es un esfuerzo que va en aumento cada día. Igual que con el templo. Bien, o sea, Salomón, si Salomón si Salomón se hubiese sentado y esperado que las cosas ocurrieran un poco automáticamente, el templo no se habría construido. Salomón era el encargado, el único que podía hacer la obra, y la hizo. Al final, Salomón construye el templo y lo hace bien. Es después de eso que empieza con sus propias metas y se va. Y se podría hablar un montón de la vida de Salomón, ¿no? Y cómo se equivoca él también. Eso para otro día. Pero Salomón pues hace la obra, se esfuerza y lo hace, invierte toda su energía en el templo. Nos dice la Biblia que hasta que terminó el templo no se preocupó por su propio palacio. O sea, él no construyó su casa hasta terminar el templo, y creo que fueron 7 años de construcción en el templo. O sea, invirtió todo en cumplir la tarea que Dios le había puesto. Lo que pasa después de eso es cuando no continuó. O sea, habían más cosas para hacer y dejó de servir a Dios. Pero como digo, para nosotros, bien, si Dios tiene algo que quiere que hagas, va a requerir esfuerzo, va a requerir disciplina, y va a requerir buscar a Dios y usar a Dios para completar esa tarea. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Entonces, para nosotros, y bueno, volviendo a esta idea de que nosotros intentamos hacer lo mejor que podamos para Dios a pesar de nuestros fallos. Yo no sé qué cosas más Dios habría querido para David. Sabemos que David cometió un montón de fallos. Yo no sé si David habría construido el templo si lo hubiera hecho mejor, no lo sé. Yo no sé qué otras cosas tendría Dios para él. Seguro que los hijos de David no habrían terminado en tragedia, como ocurrió si David hubiese hecho las cosas bien. Hay un montón de consecuencias que vemos de las malas decisiones de David. Y David pues cumplió parte del plan de Dios para su vida. No la cumplió toda. Y yo creo que ningún hombre termina completando todo lo que Dios quiere para él, tristemente. Ahora sí, ¿no? Nosotros también, si estuviésemos al 100% entregados a Dios, podríamos hacer tanto más. ¿Bien? Y eso es pues una cosa que me pesa a mí, ¿no? Yo sé que podría hacer mucho más para servir a Dios. Dios podría hacer más cosas si aprendiese más rápidamente a obedecerle. Pero al fin y al cabo, somos personas que fallamos, ¿no? Eso es la realidad. Es la realidad triste, pero es la realidad. Entonces, yo creo que lo importante es que los fallos que cometamos no nos eliminan, no nos bloquean de servir a Dios. Como vemos en la vida de David, sí cerraron algunas puertas, pero se abrieron otras. Y David, lo más importante de David fue esto del linaje eterno que terminó en el Mesías, y claro, eso no cambió. En nuestras vidas, cada decisión mala que tomamos, y hay decisiones que desembocan otras decisiones, y luego decisiones que terminan con consecuencias muy grandes más adelante, ¿no? Imposible saber en el momento cuáles van a ser todas las consecuencias de las decisiones, pero a veces una decisión mala tomada en un día pues desemboca muchas cosas más adelante. Pero cada vez que tomamos decisiones equivocadas, pues estamos cerrando puertas, estamos haciendo más difícil
la tarea que Dios quiere para nosotros. Ahora, Dios no le necesitó a David, ni a Salomón, ni a ti, ni a mí. Y si fracasamos, o cuando fracasamos y no hacemos el plan de Dios, Dios lo arregla de otra forma. O sea, aunque David pecó, aunque Salomón pecó, vino el Mesías, ¿no? O sea, ellos no fueron capaces de descarriar el plan completo de Dios por su pecado. Y ninguno va a hacer eso. Ni tú ni yo vamos a cambiar el curso del plan eterno de Dios por nuestro pecado. Pero a nivel personal sí que habrán consecuencias grandes. O sea, tú y yo veremos los templos construidos o no, según cómo vivimos nuestro día a día. Y si dices, pues mira, yo vengo de años y yo tengo un pasado que he cometido fallos en el pasado y ojalá pudiera ir atrás y cambiar esas cosas, pues claro, todos, ojalá pudiéramos cambiar el pasado, pero no se puede. Eso no ayuda. Desde el lugar donde estás hoy, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene planes que quiere que termines haciendo. Y podemos escoger obedecer, podemos escoger desobedecer y cerrar esas puertas. La decisión es nuestra. Tenemos la bendición de saber que no vamos a estropear el plan mayor de Dios por las consecuencias de nuestros hechos. No podemos nosotros fastidiar lo que tiene Dios pensado para el mundo. Pero a la misma vez podemos quedarnos muy cortos de todo lo que serían las posibilidades para nuestra vida. Podríamos quedarnos cortos de muchas bendiciones y muchas cosas maravillosas que ojalá ocurriesen. Que todos, mirando atrás, dirían, ojalá hubiera hecho esto, ¿no? Y bueno, así es la vida. Todos lidiamos con el vivir con una naturaleza pecaminosa. ¿Pero qué podemos hacer al respecto? Pues nos quedamos con lo que David le aconsejó a su hijo, ¿no? Esfuérzate. Vamos a volver atrás. Dice, reconoce a Dios, sírvele de corazón perfecto, intenta, y con ánimo voluntario. Entiende todo intento de sus pensamientos, o sea, conoce a Dios e intenta buscar sus intenciones para tu vida. No pongas el modo autopiloto, sino intenta encontrar lo que Él quiere para tu vida. Si tú lo buscas y si tú le buscas, le hallarás. Y dice aquí al final, ¿no? Esfuérzate y hazlo. Busca, encuentra, esfuérzate y haz el plan de Dios para tu vida. Y yo creo que ese es el mensaje de este pasaje. Mucho enfoque en las imperfecciones de David y Salomón y lo que Dios hizo a través de ellos a pesar de sus imperfecciones. Y eso al final es nota de esperanza para cada uno de nosotros. ¿Bien? Pero aún y todo, pues vamos a intentar esforzarnos y encontrar y hacer el plan de Dios para nuestras vidas. Bien, vamos a dejarlo allí, sirviendo a Dios a pesar de nuestros fallos. Nuestro Padre, te damos gracias por el día, gracias por este pasaje, gracias por el ejemplo de David, tanto bueno como malo, para que aprendamos. Pido que nos ayudes, Señor, diariamente a buscarte, ayúdanos a conocerte más, a ir puliendo el pecado de nuestras vidas. Pedimos que tú nos ayudes a encontrar tu plan, a tomar la decisión de hacerla, y pedimos que tú pues, nos bendigas, permitiéndonos ver las obras maravillosas que quieres hacer. Gracias, Señor, porque tú eres soberano, gracias porque tú estás en control, y gracias por la tremenda tranquilidad que nos da saber que tú pues estás en control a pesar de nuestros fallos. Damos gracias por todo y pido que nos ayudes esta semana a hacer lo correcto. En el nombre del Señor Jesús. Amén.